Quiero alabarte sin parar todos los días. Sábado 15 de julio. Tercer sábado, hermanos, ya de este mes de julio, la mitad de este mes, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya a la mitad, decía, de este séptimo mes, ¿verdad? Gracias a Dios hemos avanzado ya a la primer quincena y podemos dar gloria a Dios porque Dios ha sido bueno y su misericordia está con nosotros. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 10 de San Mateo, capítulo que ya hemos leído durante toda esta semana, y nos encontramos ya en la parte final, aunque todavía pues el próximo lunes estaremos meditando ya los últimos versículos. Y hemos dicho que todo en este capítulo 10 se nos presenta lo que se llama el sermón misionero, que es el sermón que el Señor Jesús dio al momento de enviar a sus apóstoles a misionar, o sea, a llevar la palabra de Dios, a llevar e ir con autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia, a ir a libertar personas o a expulsar demonios y obviamente a anunciar el reino de los cielos. Ahora, en ese sermón o en estos días recién pasados, hemos visto cómo el Señor les ha dicho que iban a tener dificultades. Primero les dijo que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Les anunció que tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hoy el Señor continúa recordándoles que tendrán persecución. Ahora, aquí fácilmente nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué razón el reino de Dios sufre persecución? Creo que esta pregunta cualquier persona se la podrá hacer. Cuando nos preguntamos por qué hacer lo bueno, por qué anunciar lo bueno a este mundo, genera problemas. Y creo que es la misma pregunta que nos hacemos o que se hace cualquier persona cuando ve cómo trataron al Señor Jesús, cuando sabemos que Él solamente hizo el bien. Y la respuesta, hermanos, a ambas preguntas es porque este mundo, los valores que lo rigen no son los valores del reino de Dios. Y obviamente todo aquel que anuncie valores diferentes a los valores del mundo no va a poder encajar
no va a encontrar un espacio y va a parecer obviamente extraño, o de repente pues será tomado como contrario a los valores de este mundo. Ahora, sabemos que los valores de este mundo son valores que no son los valores del reino de Dios. Pues acá se habla, en este mundo se habla de justicia, se habla de paz, se habla de bondad, pero la verdad es que se anuncia todo lo contrario. Aunque se hable de justicia, se practica la injusticia. Aunque se hable de paz, se promueve la violencia. Aunque se hable de bondad, aunque se hable de transparencia, aunque se hable de verdad, se practica y se promueve el engaño, la corrupción, la mentira. Por ello es que cuando el Señor Jesús, allá el día que el Señor iba a ser crucificado, Poncio Pilato lo interrogó y le preguntó si él era rey. Jesús dijo: sí, yo soy rey. Y habló de su reino, pero también dijo: mi reino no es de este mundo. Ese texto ha sido tan mal interpretado porque muchas personas piensan que el Señor habló de un reino fuera de este mundo. Y no se trata de eso, porque cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, lo que quiso decir es que el reino de Dios no se rige por los valores de este mundo. El reino de Dios es un reino que tiene principios de justicia, de paz y de bondad. Y todo aquel que los promueva será verdaderamente un discípulo, será un miembro del reino de Dios. Pero ya dijimos, todo aquel que los promueva encontrará rechazo en el mundo, encontrará confrontación en un mundo que promueve todo lo contrario. A eso exactamente se refiere Jesús cuando en el texto de hoy, que comienza en el versículo 24, el Señor dijo: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Sabemos nosotros que como discípulos le llamamos nuestro Señor a Jesús, o le llamamos maestro como le llamaban sus apóstoles. Pero lo que en realidad el Señor está diciendo acá es que si a Él lo trataron mal, si a Él lo criticaron, lo señalaron, lo torturaron, lo golpearon y finalmente lo mataron, ¿por qué a nosotros nos van a tratar bien? Cuando mucha gente en algún momento se pregunta: ¿por qué servirle a Dios requiere de tanta entrega? ¿Por qué servir a Dios requiere de un doble esfuerzo? Y me estoy refiriendo, por supuesto, a servirle a Dios en una entrega plena. No como mucha gente que dice servirle a Dios, pero se engaña a sí mismo. Y es, hermanos, porque desde el momento que usted se dispone a servir a Dios, desde ese momento usted se hace acreedor de un enemigo que le odia a morir. Y ese enemigo se llama Satanás. Ese enemigo, hermanos, sabemos nosotros que hará todo lo posible por matar, por robar y por destruir. Pero fiel es Dios, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora decíamos, el discípulo no es más que su maestro, dijo el Señor. Y esto creo que es importante que todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo lo tengamos muy claro. Hoy en día, hermanos, encontramos servidores que quieren mayor atención. Hoy encontramos personas, servidores de Dios, que de repente tienen horario de oficina. Hay que pedir audiencia para que los puedan atender. Y yo siempre digo, se nos olvida que le servimos a un Jesús que no tuvo secretaria,
a un Jesús que atendía 24/7, a un Jesús que estuvo siempre dispuesto a hablar con todos, especialmente con los enfermos, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Ese Jesús es nuestro Señor. Y a Él, obviamente a Él, es que lo dañaron tanto que terminaron matándolo. Pero hermano, si Él es nuestro Señor y nuestro Maestro, y si a Él le hicieron todo eso, ¿por qué nosotros queremos un buen trato? ¿Por qué nosotros queremos que nos traten bien? Dijo el Señor Jesús que le baste al discípulo ser como su maestro. Claramente en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los primeros 11 versículos nos presenta lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y la 9ª bienaventuranza es muy clara cuando el Señor Jesús dijo: dichosos ustedes cuando los señalen, los critiquen, los injurien, los persigan por mi causa. Gócense, dijo, y salten de contentos. Y ahí es donde nosotros preguntábamos: ¿por qué nos vamos a alegrar porque nos persigan? Ahora, por supuesto que si nos persiguen es porque estamos haciendo la obra de Dios. Por eso, hermanos, dijo el Señor que le baste al discípulo ser como su maestro. Ahora, es importante que si al Señor lo trataron mal, obviamente nosotros no esperemos un buen trato. Pero también todo lo que van a decir de nosotros. Vea que dijo el Señor: si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Y esto, hermanos, es otra área que yo quiero invitarle a usted que me escucha, a usted que probablemente le está sirviendo al Señor, que usted tenga muy claro. Mire, muchas veces nosotros nos molestamos tal vez o nos extrañamos el por qué a veces hay personas que nos difaman y de repente comienzan a decir que, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Siempre las personas inventan cosas. Pero sabemos nosotros que si a Jesús lo señalaron de estar endemoniado, si a Jesús lo señalaron de ser un comelón, ¿qué no van a decir de nosotros? Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, porque si cuidando nuestro testimonio siempre se da la crítica, gloria a Dios, porque sabemos que serán críticas no infundadas y que obviamente será porque están viendo en nosotros la obra que Dios está haciendo. Luego el Señor continúa dando instrucciones cuando dijo: no teman a los hombres. Notemos cómo Él mismo les ha dicho: cuídense de la gente, pero hoy les dice: no teman. Y lo que quiso decir es: no tengan miedo. Recordemos que el Señor los ha enviado para que lleven el mensaje. En otras palabras, les está diciendo que el miedo no los detenga para hacer la obra de Dios. Y esto es importante, hermano. ¿Cuántas personas tienen buena voluntad de hacer la obra de Dios? ¿Cuántas personas incluso tienen capacidad para ser buenos obreros de Dios? Pero sin embargo tienen miedo y el temor los acobarda. Y por miedo mucha gente no le sirve al Señor. Una de las herramientas que ocupa Satanás para inmovilizarnos es el miedo, hermano. Sabemos que el miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo. Ahora, claramente el apóstol Pablo nos ha dicho que nosotros hemos recibido
no un espíritu de miedo, sino un espíritu de fortaleza, un espíritu de valentía. Ese es el espíritu que mora en nosotros. No hay razón para tenerle miedo. O el salmista, es hermoso, cuando el salmista también dice, el Señor está conmigo, y se pregunta, ¿a quién voy a temerle? ¿A quién voy a tenerle miedo? Y eso es una realidad, porque si el Señor está con nosotros, ¿a quién le vamos a temer? Ahora, claramente es importante que nosotros podamos tener ese temor, pero ese temor a Dios en el servicio. Porque vea que dijo el Señor, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea, ¿qué está diciendo? Miren, no le tengan miedo a eso. Teman, le dijo el Señor, vea, y se lo voy a leer textualmente, teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Y yo le puedo preguntar a usted, ¿quién es el único que puede enviar o arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo? Usted podrá decir, bueno, pero es el diablo. No, fíjese. El diablo, hermanos, nos pone tentaciones, nos incita al pecado, pero no nos puede enviar al infierno, porque él no tiene la autoridad para poder juzgar. Entonces, ¿quién es el único que tiene esa autoridad? Es Dios. Es Dios. Por eso nosotros tenemos que temer a Dios. Pero recuerde, ya lo hemos hablado, el temor a Dios no es miedo, hermano. El temor a Dios es verdaderamente un temor reverente. Es un respeto para poder nosotros estar con Dios. Por eso, verdaderamente no tengamos miedo. Y Jesús termina el texto de hoy hablándole a los discípulos de ese respaldo que ellos obtendrían cuando les dijo, no es verdad que se venden 2 pajaritos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo cae por tierra si Dios no lo permite. Y aquí viene la enseñanza. Ustedes valen más que esos pajaritos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Si Él tiene el cuidado hasta de los pajaritos, hermano, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Es más, mire que nos dijo, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por eso, démosle gloria a Dios, porque Dios es fiel, porque el Señor verdaderamente en su fidelidad está siempre velando por nosotros. Por ello, hermanos, la misión que el Señor les encomendó a los apóstoles es ahora la misión que Él nos encomienda a nosotros, para que verdaderamente como pueblo suyo podamos anunciar la palabra, podamos verdaderamente orar por los enfermos, podamos expulsar en el nombre de Jesús a los demonios. Por eso le animo, para que tomando esta misión como nuestra, hagamos realidad el reino de los cielos. Y de esa manera estemos nosotros viviendo y compartiendo los valores que rigen ese reino especial, donde Cristo es el Rey y nosotros su pueblo. Por ello, hermanos, que en este hermoso día entonces Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. A ti yo te rindo todo.
que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo